Es grato saludarle nuevamente a los amigos de la comunidad jurídica del podcast Café Jurídico. Como también satisfactorio es tenerle a un amigo de la casa, un amigo personal, magistrado de la Corte Nacional de Justicia, ex juez penal, ex fiscal, el doctor Felipe Córdoba. Como también es satisfactorio saludarle a mi amigo el doctor Jorge Luis Vázquez. Muchísimas gracias, estimado doctor Gener. Reciban un cordial y atento saludo a la comunidad jurídica que ve, que escucha Café Jurídico, este espacio en donde converge la administración de justicia, el libre ejercicio profesional y la academia. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el señor juez de la Corte Nacional de Justicia. Ahora vamos a llevar adelante el podcast desde mi perspectiva con preguntas más relacionadas al plano humano, a la administración de justicia, al día a día en la administración de justicia y consejos, tips que se les puede dar a las personas que están enfrentándose a un caso grande, a un joven abogado que está con un caso en la Corte Nacional de Justicia. Y yo quisiera empezar, estimado doctor, bienvenido, hablando de ese lado humano. Detrás de la toga, ¿quién es el doctor Felipe? Bien, muchas gracias. Un saludo cordial a la comunidad jurídica, a la comunidad estudiantil de la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias por la invitación, estimados René, José Luis. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios de diálogo, principalmente académicos, que lleva adelante la universidad. Bueno, el tema interesante respecto a quién es Felipe Córdoba. Bueno, yo soy abogado desde hace más de 20 años y he ejercido varias funciones dentro del área jurisdiccional, dentro del área fiscal, y actualmente me desempeño como magistrado de la Corte Nacional de Justicia desde hace aproximadamente 6 años. Siempre un reto para los profesionales del derecho llegar a las más altas instancias, ya sea de justicia ordinaria, de justicia constitucional, pero siempre con el compromiso pues, de tratar de llevar, hacer cumplir la ley, hacer cumplir la Constitución y especialmente, pues como decía un piano, dar a cada quien lo que le corresponda. Esa es la principal labor que tiene un juez. Sumaría yo algo más, un excelente amigo. Muchas gracias. En otra hora fui tu alumno en una maestría y voy a aprovechar de la sapiencia tuya, Felipe. Dentro de la comunidad jurídica ha habido una vasta discusión sobre el testimonio anticipado, en el cual es notificado el abogado del procesado y también notificado, obviamente, el procesado. Mi pregunta va: ¿qué pasa si a esa diligencia no acude el procesado, sino simplemente el abogado, ya sea representado por el abogado privado o el defensor público? ¿Qué hacer por parte del tribunal para valorar ese testimonio? ¿Es válido, no es válido? ¿Cuál es tu criterio jurídico, estimado amigo? Gracias René, igualmente. Un gran amigo de hace muchos años, desde la adolescencia y bueno, en la vida profesional. Así que siempre es un gusto poder conversar. Siempre yo digo, estos espacios de diálogo y de discusión nos enriquece a todos. Y bueno, hay varios criterios que se han manejado a través principalmente del pensamiento que han tenido en el ámbito jurisdiccional los jueces y como siempre digo, siempre esto irradia, ¿no? Desde una alta corte, irradia hacia los demás jueces inferiores. El tema del testimonio anticipado no deja de ser una prueba, digamos, una prueba que se practica antes de la audiencia de juzgamiento, pero que pertenece a el juicio, es decir, una parte del juicio penal. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte en varias instancias? Ha dicho primero de que el derecho a la defensa tiene que ser universal, el derecho a la defensa tiene que ser consagrado en base a la Constitución y a la ley, y entre otras cosas, uno de los derechos de la persona procesada pues es estar presente en la audiencia de juzgamiento. Entonces, varios criterios, dependiendo quizá el delito primeramente,
porque recuerden que hay como juzgar en ausencia de las personas en determinados delitos que establece la Constitución. Eso por un lado. Por otro lado, si es que es necesaria la presencia de la persona procesada, claro, existiría una irregularidad en esa diligencia anticipada que se ha practicado ante un juez. Entonces, ¿cuál sería una de las soluciones? Claro que el tema es debatible siempre cuando se puede alegar esta irregularidad procesal. ¿Cuándo se podría alegar? Se podría alegar quizá en tribunal penal, en corte provincial, pero el efecto que tendría es siempre una nulidad, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si hay o no violación al trámite, es decir, una regla escrita, y dos, que esta regla escrita haya causado indefensión. Desde ese punto de vista se ha manejado al menos la jurisprudencia indicativa de la Corte Nacional de Justicia. Felipe, entonces, vaya ahí mi pregunta de lo que tú acabas de indicar. ¿Esa nulidad es de la diligencia o del proceso? Depende en qué etapa procesal estaría o en qué etapa procesal se alegaría esta nulidad, porque recordemos que nuestro proceso penal tiene varias etapas procesales y en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio vamos a realizar una especie de saneación procesal o una especie de validez procesal, en donde se podría alegar que determinada diligencia pues no cumplió con reglas, con bases, con normas procedimentales o con normas del debido proceso. Entonces, por ahí sería la primera alegación en la etapa intermedia o etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y luego quizá en una etapa de apelación, también si es que se llega, e inclusive un juez de tribunal penal también podría conocer esto como un incidente, ya que se puede presentar al inicio de la diligencia, es decir, una petición por parte del sujeto procesal para que sea debatido y sea en primer lugar resuelto por parte del tribunal. Perfecto, no voy a monopolizar en este momento. Me dejas una pauta para una interrogante posterior. Sí, claro, estimado. Muchas gracias. Yo me quiero mantener en este lado humano, conocer un poco las funciones, la labor que lleva adelante el señor juez de la Corte Nacional, y en esa línea argumentativa quisiera preguntarle cómo es el día a día del señor juez de la Corte Nacional cuando llega a su despacho, probablemente hasta el momento en el que sale una sentencia. Quisiera que nos comente. Bueno, el tema personal interesante, no importante, siempre, como decía, hay que tratar de cumplir retos profesionales que se le presentan en determinadas labores. Actualmente yo soy cuencano, tuve que salir de la ciudad, de establecerme en la ciudad de Quito, y como les indicaba, alrededor de 6 años que vivo en dicha ciudad. Las funciones que uno desempeña, para que entiendan en términos generales, una alta corte conoce principalmente recursos extraordinarios, no es otra instancia, sino son recursos técnicos, recursos formales y recursos limitados, y lógicamente la Corte Nacional, la Corte Suprema, conoce los casos de fuera. El día a día nosotros tenemos formalidades, ritos procesales, como por ejemplo el uso de la toga. Inclusive algunos compañeros usan el mayete para dar más solemnidad al acto formal. La Corte Nacional de Justicia tiene varias actividades a nivel nacional. Siempre se centra en el ámbito jurisdiccional, pero también tenemos otras actividades principalmente con el ámbito académico, con el ámbito también de los temas jurisprudenciales, con el ámbito de la escritura, con el tema de los pensamientos, ¿no?, que se van desarrollando a través de los juristas en el país. Pero importante que la ciudadanía sepa, ¿no?, cuál es la función principal de una Corte Suprema. Siempre la función principal va a ser resolver precedentes jurisprudenciales, es decir, los puntos de derecho que se van desarrollando en las audiencias y que tienen por finalidad establecer una obligatoriedad cuando se establece un punto de derecho respecto a determinado instituto o figura jurídica. Ha sido reconocido el arduo trabajo de los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia. En tu primera
respuesta a mi interrogante, Felipe, tú indicabas de que en caso de aquel particular de un testimonio anticipado, si es que no está presente el procesado, pudiera acarrear una nulidad dependiendo en qué etapa, ya sea una nulidad de la diligencia o nulidad del proceso. Ahora bien, tú mismo decías que se puede plantear como un incidente ante el tribunal. En ese particular y en el resto de particulares, cualquiera sea la causa de que efectivamente los jueces de tribunales se puedan percatar de que efectivamente hay una causal de la nulidad, el tribunal está investido de aquella competencia para declarar una nulidad procesal. Bueno, hemos tenido casos en que efectivamente cuando se plantea un incidente, cualquier juez puede conocer ese incidente, no digamos un juez de tribunal penal. Es más, inclusive hay una facultad oficiosa que tiene el juez, y si bien la norma procesal establece que se debe declarar la nulidad al conocer una impugnación, pero eso no quita que el instituto jurídico de la nulidad en el proceso penal se la pueda aplicar por parte de cualquier juzgador cuando vea que hay alguna irregularidad en el proceso. No digamos un tribunal de garantías penales, que en la especie sí ha sucedido. Lo que no hemos visto, lo que no se ha desarrollado es respecto a la nulidad constitucional. La nulidad procesal sí la puede declarar cualquier juez en cualquier instancia. La nulidad constitucional se ha ido desarrollando para que sea un juez de última instancia o un juez de Corte Nacional el único que podría revisar esa nulidad constitucional, ya que recordemos que si se alega una nulidad constitucional, por ejemplo, en segunda instancia, lo que cabría es que el juez de apelación arregle esa motivación porque tiene amplias facultades al ser un recurso amplio. Pero al ser un recurso cerrado, ¿no?, en la última instancia, o digamos los jueces de casación, se podría analizar esa nulidad. Pero en definitiva, la nulidad procesal, cualquier juez lo podría declarar. Perfecto, entonces nos quedamos con la conclusión de que el tribunal sí tiene competencia para declarar una nulidad legal. Sí, podría declarar una nulidad procesal, y eso ha ocurrido en algunos casos. Claro que se han desarrollado algunos criterios y es respetable. Siempre nosotros tenemos que partir del razonamiento judicial que tienen los juzgadores, los colegas en el ámbito jurisdiccional. Quizá para algunos no sea posible declarar una nulidad procesal. Entonces habría que ver cuál es la forma en la cual fundamentan esta negativa de nulidad procesal. Pero en definitiva, si nosotros como jueces verificamos esta irregularidad procesal, tenemos los insumos necesarios para declararlo, siempre y cuando se cumplan requisitos, ¿no? Violación de trámite, indefensión, derecho a la defensa, etc. Solo permita, en cuanto a que cómo fundamentan, han indicado de que una nulidad debe ser declarada solo en impugnación o salvo lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Sí, y conforme les indicaba al principio, la figura jurídica de la nulidad ha sido reconocida no solamente en la ley, sino ha sido reconocida en la doctrina, ha sido reconocida en la jurisprudencia. Y recordemos que un juez administra justicia no solamente en base a la ley. El juez administra justicia en base a las fuentes que tiene el derecho. Y el derecho tiene varias fuentes como son la jurisprudencia y la doctrina. Entonces la nulidad no deja de ser un instituto jurídico de aplicación jurisdiccional. Perfecto, claro. Muchas gracias, doctor. En esta misma línea, yo quisiera preguntarle, usted ha mencionado cosas interesantes como por ejemplo, cómo es el día a día de estar en un alta corte. Y yo a eso le quisiera atar algún criterio más. Nosotros en el plano de manejar un alta corte probablemente tenemos casos complicados en los que ingresan los medios de comunicación, en los que ingresan factores como por ejemplo las redes sociales, presión. ¿Cómo lidian ustedes como jueces de un alta corte con casos complejos, sabiendo que puede existir una presión de los medios de comunicación, que puede existir una presión de la sociedad, de ciertos grupos, etc.? Bueno, una pregunta interesante, porque recordemos en la sociedad actual en la que vivimos, una sociedad
se construye, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Por eso la sociedad es cambiante y todos los institutos jurídicos, todas las instituciones tienen que irse acoplando a las sociedades actuales para no generar conflicto. ¿Por qué? Porque las dinámicas sociales así lo requieren. ¿Qué pasa actualmente en la dinámica social? Tenemos una sociedad mediatizada y no solamente con los medios de comunicación, con las redes sociales, sino con el propio pensamiento de la ciudadanía en general. La mayoría de ciudadanos ya no cree en lo que ve, sino cree en lo que piensa. Y lógicamente esto se mediatiza, ¿no? Entonces es importante lo principal, y digo yo siempre, que es la transparencia con la que se puedan decidir determinados conflictos. Y la transparencia es fundamental, al menos en materia penal. Es decir, ¿qué está haciendo un juez? ¿Qué está haciendo un tribunal? ¿Qué está haciendo la Corte Nacional de Justicia? Los jueces provinciales, los jueces de primer nivel, importante. Claro, en determinados casos, porque no todas las audiencias son públicas, pero la transparencia, es decir, la decisión, porque al final el juez o el poder judicial es un poder neutro, ¿no? Es el juez imparcial, ¿no? El juez imparcial que tiene que dar a cada quien lo que le corresponda y tiene que decidir en base siempre a las tablas procesales y no a lo que determine una red social o un impacto mediático que pueda tener, ¿no? Muchas gracias. Este podcast se llama Café Jurídico y cuando los amigos se toman un café, es bueno compartir criterios. Es por eso que te pregunto, ¿cuál es tu criterio respecto cuando en una audiencia de juicio el procesado decide declarar y el momento que Fiscalía General del Estado o el abogado de la víctima o acusación particular quiere plantear alguna interrogante, me dice, me voy a acoger al derecho al silencio? ¿Se afecta o no al principio de contradicción? Interesante la pregunta y ha sucedido en varias audiencias, en varias diligencias, no solamente a nivel de Corte Nacional. Yo digo, quizás esto se ha desarrollado más o se ha presentado más en los tribunales de instancia. ¿Qué es lo que pasa? A ver, el derecho de hablar, ¿no? El derecho a ser escuchado es un derecho universal y más aún si es la persona procesada la que decide hablar. Ahora, ¿qué pasa o cuáles son las reglas que ha establecido nuestro sistema procesal penal? Nuestro sistema procesal establece que el procesado puede hablar y es un medio de defensa. Y también establece reglas de que puede ser interrogado por los demás sujetos procesales. El problema, o creo que la problemática se sienta cuando un procesado e inclusive testigos a veces indican, quiero hablar sobre esto y sobre esto ya no quiero hablar. O quiero responder sobre esto y sobre esto ya no quiero responder. Entonces, en principio podría afectarse el derecho a la contradicción o el derecho a replicar ese testimonio, esa declaración que se está rindiendo. Pero yo creo que pasa más por un tema de valoración. ¿Qué va a hacer el juez? El momento en el que se presenta este testimonio y la persona que está declarando solamente quiere responder ciertas preguntas y otras preguntas no responder. Entonces, ¿cómo valoro ese testimonio si no tengo el contexto de las tesis defensivas? ¿Por qué? Porque al final los testimonios se van a basar en la tesis o el argumento que yo le presento a un juez para determinado caso. ¿Verdad? No, claro. Muchas gracias. Doctor, yo quisiera entrar al plano de la independencia judicial. El hecho de tener en Ecuador altas cortes como la Corte Nacional de Justicia, como la Corte Constitucional, probablemente podamos tener afectaciones exógenas. Entonces, en ese sentido, usted ha hablado respecto de cómo es el día a día en la Corte Nacional y yo quisiera articular ese concepto al de la independencia judicial. ¿Cuál es su visión de la independencia judicial? Bueno, la independencia judicial es un concepto que, ha tenido varios siglos de desarrollo. Siempre, no digo ahora, sino a través de la historia, han existido varios quebrantos en la independencia judicial, especialmente en el tema de la imparcialidad que debe tener el juez. Yo siempre digo, el poder judicial es, no sé si llamarle poder, ¿no? Pero el juez tiene que ser neutro siempre en el momento de administrar justicia. Ahora, la independencia se basa en varios aspectos, como son la imparcialidad que debe tener el juez, la independencia tanto interna, es decir,
en el área o en la institución que se desempeña, así como externa, es decir, de otros órganos. También se basa en la integridad que debe tener el juez y, conforme indicaba, inclusive en la transparencia. La transparencia es uno de los principios fundamentales que tiene que tener la administración de justicia para garantizar esta independencia judicial. Actualmente, vean ustedes, hemos tenido varios ataques, siempre han existido varios ataques, pero actualmente en este mundo digitalizado, en este mundo mediático, ¿no?, es más fácil acceder a la ciudadanía a información o a temas relevantes. Entonces, quizás el instituto jurídico de la ciudadanía, de la prensa, de lo mediático, sea la condena, la prisión preventiva, y estos institutos, ¿no?, que en determinados aspectos, ¿no?, son la cara más visible que tiene la justicia, que es la materia penal. Entonces, lo importante es que un juez tenga la calidad moral, la calidad independiente, imparcial e íntegra de poder resolver un caso sin presiones. Otra interrogante que te quería plantear, estimado Felipe. Mira, muchas de las veces en el Tribunal de Garantías Penales se ha planteado por parte de Fiscalía General del Estado revisión de medidas cautelares, esto con el objeto principalmente para que el tribunal dicte una medida cautelar más gravosa, prisión preventiva. Esto es el contexto. Planteándote la interrogante, ¿cabe o no de que un tribunal de garantías penales pueda librar un fallo de prisión preventiva? Bueno, la respuesta es sí. La revisión de medidas cautelares lo puede hacer un tribunal de garantías penales el momento en el que el juez pierde la competencia. Y vamos a poner un ejemplo facilísimo. ¿Qué pasa si una persona se está presentando periódicamente hasta su audiencia de juzgamiento? La presentación periódica la tiene que hacer ante el juez. ¿Qué pasa si incumple una medida cautelar? Lógicamente, el propio Código Orgánico Integral Penal y las propias reglas del Código Orgánico Integral Penal determinan que si no se cumple la medida cautelar, el juez tiene que dictar una medida más efectiva para garantizar la comparecencia al proceso. Entonces, ¿qué pasó con el juez de instancia? Ya perdió la competencia en el momento de llamarle a juicio. Y eso se establece en las propias reglas, no solo del COIP, sino en las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial. Se establece que pierde la competencia, entonces claramente sí podría, no sé un caso concreto que se haya presentado, pero con este ejemplo la respuesta es sí se podría revisar una medida cautelar por parte del tribunal. Es más, inclusive hasta por parte de la Corte Provincial de Justicia, en determinados casos también se han revisado medidas cautelares. Eso es nuevo, que yo lo estoy conociendo ahora que tú lo compartes, que la Corte Provincial de Justicia pueda dictar conociendo una apelación. Conociendo una apelación, claro, porque recuerda que siempre existe las reglas de la apelación, y entre las reglas de la apelación está que puedo yo impugnar una medida cautelar. En esa, sí. Conociendo apelación de la medida cautelar. Claro, sí. O sea, sí tiene competencia. Perfecto. Sí. Muchas gracias, José. Yo quisiera entrar a un mundo, la sociedad avanza, la sociedad evoluciona, y yo creo que el derecho a la paz es dinámico, va llegando a distintos espacios. En estos momentos hablamos de temas como, por ejemplo, la sociedad de la información, y hablamos de un tópico interesante que es la utilización de la inteligencia artificial. Nosotros hemos visto, hemos escuchado que en la actualidad la inteligencia artificial ya ha permeado y está en el debate del foro jurídico. Se habla, por ejemplo, de la preparación de defensas técnicas a partir de la utilización de esta herramienta. Se habla de si es que en un futuro la inteligencia artificial será quien, con base en las pruebas, sea la que emita una sentencia. Se habla de la elaboración de sentencias a través de la utilización de la inteligencia artificial, y no quisiera desaprovechar esta oportunidad para conversar respecto de esto. ¿Qué opina sobre la utilización de la inteligencia artificial en el campo amplio del derecho? Bueno, es una herramienta, digamos, actual, no de discusión actual, pero sí actual para
el mundo, digamos, para el mundo en general, no solamente para el mundo del derecho, pero actualmente yo creo que la Administración de Justicia todavía no estaría preparada para la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional. Principalmente porque todavía no tenemos legislación, ni se ha regulado una legislación referente a la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, es un tema que próximamente lo vamos a utilizar. En el ámbito jurisdiccional se lo tiene que utilizar, pero es un tema que está en construcción. Y la construcción tiene que ser a través de que se legisle, de que a través de políticas públicas, ¿no? Cómo vamos a implementar en el ámbito de la justicia, pero es un tema que está. Y no podemos separarnos de este tema. Lo importante es de que nosotros nos preparemos, nos actualicemos, todos los actores del sistema, en cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad jurídica y esta nueva herramienta que tenemos, que es la inteligencia artificial. Veía, no recuerdo en dónde vi, pero específicamente el país, sí. Brasil, un juez había utilizado inteligencia artificial, ¿sí? Para todo, estructurar toda su sentencia, y conllevaba la nulidad por falta de motivación. Eso había visto yo. Asimismo, no estoy bien en qué país, la inteligencia artificial fue utilizada, y muchas de las veces dice el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal establece esto, y cuando vamos a la fuente propia, total, no hace otras cosas. Veo que el Consejo de la Judicatura está preocupándose ahora en la actualidad por aplicar ya inteligencia artificial. Bueno, decía yo que estamos compartiendo con el magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Es por eso que, como tip, ¿cuáles son los errores que cometen los abogados al plantear este recurso extraordinario que conoces tú y los demás jueces de la Corte Nacional de Justicia, como es la casación? ¿Cuál es el error más frecuente que comete el abogado? Claro, gracias, estimado René. Sí, interesante lo que me decías antes de hablar un poco sobre la casación. El tema de la inteligencia artificial, claro, se está implementando, y esas han sido las políticas que ha tenido la justicia para tratar de que esta herramienta se la pueda utilizar quizás en los próximos días, en los próximos meses, ¿no? Se tiene que ir implementando. Pero fácil conocer cuándo estamos o no frente a inteligencia artificial, porque al final uno conoce la redacción judicial. Uno conoce, el abogado en libre ejercicio conoce cómo resuelve un juez, cómo razona un juez. El juez inferior sabe cómo piensa el juez superior, etc. Bueno, los errores más frecuentes que se presentan siempre son en la técnica de argumentación. Recordemos que el recurso de casación es técnico, es limitado, es formal. Y una de las reglas principales de casación es la debida fundamentación. El error principal en el que incurren la mayoría de defensas es en que piensan que la casación es una tercera instancia. Entonces estamos desnaturalizando un recurso extraordinario. En la casación únicamente tenemos que ver si hay un error de derecho, es decir, si en el razonamiento jurisdiccional se ha cometido una violación a la ley. ¿Y qué es lo frecuente que se presenta? Se presenta, si bien no quiero argumentar sobre la prueba, pero indirectamente nos llevan a valorar la prueba, a tratar de cambiar el hecho fáctico, la construcción fáctica. Eso es prohibido en sede casacional. ¿Por qué? Primero, normativamente, y segundo, por la naturaleza propia del recurso. Entonces, esos son los errores más frecuentes. Y quizá otro está en la preparación de la defensa, en la preparación de los abogados, y esto hablo de todos los sujetos procesales, sea víctima, sea procesado, sea fiscal. Ellos, el momento en el que interponen un recurso, tienen que prepararse este recurso y tienen que fundamentar en base a principios como son taxatividad, autonomía, trascendencia, no debate de instancia y debida fundamentación. Por eso es importante, el momento en el que tengamos un recurso, prepararse, ¿no? Investigar, ¿no es cierto?, para saber cómo tengo que fundamentar el mismo. Muchas gracias. Ya para cerrar este episodio del podcast Café Jurídico,
Le comento que nosotros tenemos muchos estudiantes y abogados jóvenes que nos están viendo en estos días, en estos programas. ¿Qué consejo le podría dar a usted tal vez a ese estudiante de derecho que está en la vida universitaria o a un joven abogado que se está enfrentando por primera vez a un caso en una alta corte, ya sea Corte Constitucional o Corte Nacional de Justicia? ¿Cuál sería ese tip, ese consejo que les daría a ustedes a las personas que están iniciando en el ejercicio, tal vez viéndonos y estudiando alguna materia en la universidad? El mensaje que se les puede dar a la comunidad jurídica, a la comunidad estudiantil y bueno, especialmente a los colegas, a los futuros colegas que están en la carrera de Derecho, primero prepararse en el ámbito jurídico, en el ámbito constitucional, con las herramientas que ahora tenemos, litigación oral, argumentación jurídica, oratoria forense, porque actualmente y en todas las materias se desarrolla, todos los procesos se desarrollan a través de la oralidad. Eso uno. Dos, coger experiencia, ganar experiencia en el campo profesional, ya que el campo del estudio, yo entiendo la preparación, el estudiar la norma, el estudiar la doctrina, el estudiar la jurisprudencia, sí aporta, pero en el ejercicio profesional, como diría un jugador, es en donde se desarrolla, es en la cancha. En la cancha es en donde se desarrolla el abogado en libre ejercicio profesional. Entonces lo importante es conocer qué clase de audiencia voy a pasar, qué clase de instituto jurídico estoy estudiando, frente a qué problema jurídico me presento y tratar de dar una solución al caso, siempre con una buena preparación jurídica. Agradecemos la presencia de nuestro querido amigo, el señor magistrado, doctor Felipe Córdoba. Comprometemos con nuestra comunidad jurídica presentarnos en otro episodio en el podcast jurídico que analizaremos temas importantes para el derecho y la comunidad en general. Buenas tardes.